Eh, ¿Qué tal? Bueno, estamos esperando que terminen de acomodarse por allá atrás. Bueno, buenos días a todos los que están acá presentes en la sala, también a los que están presentes a través de la pantalla por el Zoom. Muy buenos días y celebro este encuentro con instituciones como son la Escuela Freudiana de Buenos Aires, Mayéutica Institución Psicoanalítica, la Escuela Freudiana de la Argentina, a los invitados de APOA, Asociación Psicoanalítica Brasilera, de Porto Alegre específicamente, a la Escuela Freudiana de Mar del Plata. Y bueno, digo, celebro este encuentro que nos permite, dentro del marco de la convergencia que nos aloja y nos propicia el intercambio, nos permite entonces seguir sosteniendo lazo. Bueno, es muy grato también para mí poder plantear que este tema nos estuvo haciendo trabajar durante bastante tiempo. El nombre de las jornadas, como ustedes saben, es Goce y Castración en el Lazo Social. Vivimos tiempos que nos convocan a interrogarnos por las particularidades predominantes del lazo y cómo éstas se despliegan discursivamente. Las preguntas: ¿qué consecuencias trae el imperativo de goce en el lazo social? ¿Cómo juega la castración? En la tercera, Lacan dice que el psicoanálisis existe porque existe el síntoma y este tiene lugar porque existe el malestar. Malestar en relación a la imposibilidad de que una palabra lo diga todo, que hace al hecho de que hablamos. Porque apostamos al psicoanálisis como práctica de discurso sostenida en la lógica del no todo, damos apertura a este encuentro. Muchas gracias. Ahora va a tener lugar la primera mesa va a tener lugar la mesa que llamamos Lo actual en el malestar en nuestra praxis. La va a coordinar Olga Cuadra. Gracias. Qué prolijo, mi nivel. Sí. Bueno, buenos días. Vamos a escuchar al primer panel. Antes que nada, quería dar las gracias. Para mí ha sido un gusto trabajar con colegas de otras instituciones de convergencia. Ha sido, para mí decirlo, de gran aprendizaje, Así que en eso agradezco esta posibilidad.
El primer panel que vamos a escuchar se llama Lo actual del malestar en nuestra praxis. Los disertantes van a exponer su trabajo y luego va a haber un espacio de preguntas y comentarios al final cuando ellos lean. Empezamos por Pablo Di Giovanni. Pablo Di Giovanni es AME de la Escuela Freudiana de la Argentina. Bueno, te escuchamos, Pablo. Sí, con este. ¿Se escucha ahí? Sí. Bueno, agradezco a las organizadoras de la jornada y al directorio de la Escuela Freudiana de la Argentina por la invitación. Hoy los seres humanos han llevado tan adelante su dominio sobre las fuerzas de la naturaleza que con su auxilio les resultará fácil exterminarse unos a otros, hasta el último hombre. Ellos lo saben, de ahí buena parte de la inquietud contemporánea, de su infelicidad, de su talante angustiado. Y ahora cabe esperar que el otro de los poderes celestiales, el Eros eterno, haga un esfuerzo para afianzarse en la lucha contra su enemigo igualmente inmortal. Pero ¿quién puede prever el desenlace? Se pregunta Freud en la última página. Más despacio. Ahí está. Bueno, va. Bueno, se pregunta Freud en la última página del Malestar en la Cultura. Estas líneas, escritas en 1929, anticipan el uso de la técnica para la producción a gran escala de la muerte en cadena, pero también se vuelven vigentes ante el escenario de la posguerra, en que las aplicaciones técnicas de lo más alto de la física condujeron a que la supervivencia de la especie dependa de un botón y recobran valor en un tiempo en el que, por los efectos de la acción humana sobre la naturaleza, los desarrollos de la inteligencia artificial y la nostalgia por las camisas negras, parecemos encaminarnos inexorablemente a la realización de ficciones distópicas que sitúan el futuro en un tiempo cada vez más próximo. De esta recurrencia de la vigencia de lo afirmado por Freud en 1929, de su reactualización cíclica, podemos concluir que tratamos con algo no eliminable. No hay memoria que nos proteja del retorno de la agresividad desatada. En el capítulo 3 del Malestar en la Cultura, Freud se pregunta por qué es tan difícil para los seres humanos conseguir la dicha y ubica 3 fuentes de las que proviene nuestro penar: la hiperpotencia de la naturaleza, la fragilidad de nuestro cuerpo y la insuficiencia de las normas que regulan los vínculos recíprocos entre los hombres en la familia, el Estado y la sociedad. Agrega, unas líneas más abajo, que respecto a las 2 primeras fuentes nos es más sencillo aceptar lo inevitable, pero que frente a la fuente social simplemente nos negamos a admitirla. No podemos entender la razón por la cual las normas que nosotros mismos creamos no nos protegerían y beneficiarían a todos. Partamos entonces de lo obvio. El Malestar en la Cultura trata sobre esta tercera fuente de la infelicidad humana, la que es productora de desdicha a pesar de ser nuestra obra. Freud realiza un recorrido por las diferentes funciones de la cultura hasta ubicar un punto central. La cultura regla los vínculos recíprocos entre los seres humanos. De fallar este intento, dice Freud, tales vínculos quedarían sometidos a la arbitrariedad del individuo. La convivencia humana, agrega, solo se vuelve posible cuando se aglutina una mayoría más fuerte que los individuos aislados y cohesionada frente a estos. Ahora, el poder de esta comunidad se contrapone como derecho al poder del individuo, que es condenado como violencia bruta. Este paso del poder del individuo al de la comunidad es el paso cultural decisivo, dice Freud, ¿no? La libertad individual no es un patrimonio de la cultura. Sigo con Freud. Fue máxima antes de la cultura y agrega, lo que en una comunidad humana se agita como esfuerzo libertario puede ser la rebelión contra una injusticia vigente, en cuyo caso favorecerá un ulterior desarrollo de la cultura. Pero también puede provenir del resto de la personalidad originaria, un resto no dominado por la cultura, y convertirse de ese modo en base para la hostilidad hacia esta última. Retengamos la idea de una oposición entre la cultura y un resto no dominado que funciona como fuente de hostilidad hacia esta. Unas páginas más adelante, en el capítulo 5, Freud dice que la existencia de esta inclinación agresiva que podemos registrar en nosotros mismos y con derecho presuponemos en los demás, es el factor que perturba los vínculos con el prójimo y que compele a la cultura a realizar un gasto de energía. Y continúa, a raíz de esta hostilidad primaria y recíproca de los seres humanos, la sociedad culta se encuentra bajo permanente amenaza de disolución. En el capítulo siguiente, el 6, Freud retoma los desarrollos de más allá del principio de placer para plantear la existencia de una pulsión de agresión especial, autónoma, no derivada de las pulsiones sexuales. Dice Freud, cabía pensar que la pulsión de muerte trabajaba muda dentro del ser vivo en la obra de su disolución, pero desde luego eso no constituía una prueba. Más lejos nos llevó la idea de que una parte de la pulsión se dirigía al mundo exterior y entonces salía a la luz como pulsión agredir y destruir.
Así, la pulsión sería compelida a ponerse al servicio de Eros en la medida en que el ser vivo aniquilaba a un otro, animado o inanimado, y no a su sí mismo propio. La pulsión de agresión, modo de tratar la pulsión de muerte, es el elemento que supone para la cultura la posibilidad constante de su disolución. Retomemos el otro de los términos. ¿Qué es la cultura? Para Freud, el origen de la cultura es la comunidad de hermanos que se constituye como consecuencia del asesinato del padre de la horda. Ninguno puede ocupar su lugar, la cultura supone una alianza sobre la base de esta renuncia. Si la cultura es lo que regula el lazo social, para Lacan no hay lazo social por fuera de un discurso, y el discurso se reduce a una estructura mínima de 4 lugares por los que rotan 4 letras. Es interesante, en este sentido, que la dialéctica del amo y el esclavo hegeliana, a partir de la que Lacan construye el discurso del amo, punto de partida de los discursos, implica la constitución de un primer lazo a partir de la suspensión del asesinato. Del encuentro de 2 autoconciencias que se enfrentan por el reconocimiento, quien luego será el esclavo renuncia a la lucha a muerte, quien luego será el amo renuncia a matarlo. Y a partir de esa suspensión se establece un lazo social que da origen a la historia humana en Hegel, a los discursos en Lacan. Que el lazo se origine en la suspensión de la violencia recíproca llevada al límite del asesinato, que se sostenga a condición de un límite, un tope a la violencia recíproca, no implica claramente la utopía de la armonía social. De ahí parte el texto de Freud, de ahí el malestar. El lazo social, a pesar de sostenerse en un límite, es solidario de la segregación. Pierre Bruneau, en Lacan Pasador de Marx, dice que el discurso del amo, el discurso de la histérica y el discurso universitario son 3 maneras de rechazar que el otro pueda ser sujeto. O el otro es semejante y no es sujeto, o no es otro, agrega. Los desarrollos de Freud sobre el narcisismo de las pequeñas diferencias muestran un modo de tratar, de hacer con la pulsión de muerte, constituir un nosotros respecto de que la agresividad se suspende y un otro al que se dirige como enemigo. Freud coincide con Raúl Hilbert, autor de La destrucción de los judíos de Europa, en que el antisemitismo fue impensable hasta el amor universal cristiano. Hasta ahora tomamos el título de la convocatoria en un sentido: la actualidad del malestar en la cultura, la vigencia del escrito freudiano. Tomémoslo ahora por su otro lado, la forma actual del malestar en la cultura. ¿Adopta el malestar la misma forma hoy que en la época de Freud? Creo que el malestar, el conflicto entre la pulsión de agresión dirigida al otro y la cultura, el lazo que busca regular, es estructural. Sin embargo, quizás pueda plantearse que hay una diferencia en los modos que aporta cada época, cada cultura, para tratar el malestar. Norberto Ferreira, en Practicar el psicoanálisis, plantea que una de las resistencias más importantes de la época al análisis es la exigencia de que el sujeto sea uno, indiviso. Esta exigencia Ferreira la remite a una necesidad de la conjunción entre capitalismo y ciencia de un sujeto clasificable. Pensemos en la pretensión de la data science de un sujeto cognoscible por sus trazas de navegación, anticipable en sus preferencias y movimientos, sin resto. En la conferencia de Milán del 12 de mayo del 72, Lacan introduce el discurso capitalista como una perversión del discurso del amo. No voy a realizar una lectura completa de las consecuencias que implica la mutación capitalista del discurso del amo, voy a tomar solamente los puntos que interesan a la cuestión que estamos desarrollando. Hay una inversión en las letras de la izquierda. Los lugares son S1, S2, el sujeto está abajo a la izquierda y el A abajo a la derecha. Entonces, hay una inversión de las letras de la izquierda. El sujeto sube al lugar del semblante que comanda el discurso y el S1 queda debajo de la barra en el lugar de la verdad. El vector que va del lugar del semblante al lugar del otro, de izquierda a derecha, desaparece. Por lo que el sujeto, con esta modificación, queda desconectado de S2, su inconsciente. Al mismo tiempo, se invierte el vector que va de la verdad al semblante. El vector termina bajando del sujeto al S1, permitiendo pensar en un sujeto no determinado. Esta mutación que Lacan propone en el año 72, creo que hoy toma plena vigencia para dar cuenta de cómo el discurso resiste al sujeto dividido. Se trata de la promoción de un sujeto sin relación con su inconsciente y, si podemos aventurar, que puede elegir sus propias marcas, que se hace a sí mismo. Una de las consecuencias de la aspiración a un sujeto uno es que a más individuo, más segregación. Individuo, masa y segregación se autoimplican por el destino de la pulsión de muerte que ubicábamos en Freud anteriormente. De la segregación al pasaje al acto disolutorio del lazo, no hay más que la coyuntura política. Se plantea finalmente la pregunta: ¿qué puede hacer el psicoanálisis con el malestar en la cultura, con la tendencia a la segregación y la amenaza, otra vez presente a nivel mundial, de la disolución del lazo? Un primer efecto del análisis, en la intención, tiene que ver con que acceder a la posibilidad de saberse no individuo inevitablemente da aire respecto de la certeza del odio dirigido al otro. Es esperable también que el recorrido del análisis conduzca a la posibilidad de ser uno de otra manera,
de poder sostenerse con cierta libertad respecto de la alienación al grupo que separa un nosotros del otro enemigo. Finalmente, siguiendo los desarrollos de Norberto Ferreira, es esperable una elaboración de la pulsión para que cese la aspiración a matar al otro. Es importante tener en cuenta, nos recuerda Ferreira, que la pulsión es una fuerza constante, por lo que no es posible esperar su atemperamiento. Se trata de otra cosa, y en este sentido, sí, como decíamos tomando a Pierre Bruno, el discurso del amo, el discurso de la histérica y el discurso universitario resisten a la alteridad del otro y buscan hacerlo semejante, se trata de pensar qué pasa con la pulsión cuando pasa a ser posible soportar la alteridad del otro, del prójimo. En este sentido, hay una distinción que plantea Freud en El malestar en la cultura entre enemigo y oponente, que es, en el momento actual, de la máxima importancia. En lo que respecta a la extensión, Pierre Bruno, en Lacan pasador de Marx, toma la afirmación de Lacan de que el psicótico trata de contener la pulvurulencia de su delirio, ocupando el lugar del amo en el discurso, para decirnos que esto es lo que permite que desde el lugar del conductor pueda enviar a cientos de miles a la muerte con toda la inocencia paranoica. Ubica en una misma lista, Bruno, a Hitler, a Stalin y a Mao, y agrega una consideración importante para pensar la relación de la cultura con la preservación del lazo. Algunas sociedades, llamadas hoy primitivas, han sabido ofrecer una forma mejor que la nuestra a los psicóticos, un lugar que, aun siendo el de un poder, era suficientemente marginal para no usurpar todo el campo de lo político propiamente dicho. Pensemos en el lugar del chamán o el brujo, o economista. Sin duda, las religiones también, que sin embargo no son inmunes a los exterminios en masa, han podido canalizar fuera de lo político la inocencia del verdugo. Pero con la llegada del capitalismo, después de un momento de conquistas democráticas, pareciera que estos diques se han roto y que, como en el Imperio Romano, la monomanía del poder rivalice con la carrera por el dinero. Para concluir, en la línea de los planteos de Bruno, sin salirnos del camino abierto por Freud en El malestar en la cultura, podemos sostener que concierne a la política del psicoanálisis decir sobre las posibilidades y modos que ofrece una cultura para la tramitación de la pulsión en el lazo, o al contrario, cuando una cultura cierra los caminos y habilita las vías para su propia disolución. Bueno, ahora vamos a escuchar a Néstor Domínguez. Él es miembro analista de Mayéutica, institución psicoanalítica. Néstor, te escuchamos. Bueno, buenos días a todos. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, quiero agradecer a la comisión organizadora de las instituciones que han planeado y preparado esta jornada que tiene que ver con cuestiones que nos atañen directamente a la clínica actual, y particularmente también quiero agradecer a la comisión organizadora de Mayéutica que me invitó a hablar. Bueno, comenzaré haciendo algunas... Sí, ahí está. ¿Ahí? Mejor. Comenzaré con algunas puntualizaciones sobre una lectura del malestar en la cultura, por un lado, y la segregación como fenómeno introducido a partir del discurso científico. En primer término, me parece conveniente plantear la cuestión de la segregación no en la misma línea del malestar en la cultura, sino en un más allá, pues tienen causales comunes y diferenciables, según mi lectura, ¿no? Freud plantea el malestar como una cuestión de estructura irreductible. Es el precio a pagar por articularse a la cultura. Ese precio se llama neurosis. No se la puede situar como un sentimiento de desazón circunstancial. Es un hecho inherente a la situación del sujeto en toda organización cultural. Conceptualmente, se trata de una renuncia pulsional. De ese malestar en la cultura proviene la experiencia psicoanalítica. En ese sentido, me resulta difícil relacionar ese malestar con una posición renegatoria de no querer saber nada, con el reconocimiento de las diferencias y de la alteridad, porque justamente se trata de una operación fundante, por ende necesaria, del lazo social. En ese lugar renegatorio tendríamos que localizar lo que conocemos como efectos del discurso del capitalismo. Y aclaro,
entiendo yo del capitalismo y no capitalista, como de tal o cual otro consistente, que pudiera proponerse como responsable de los efectos que provoca este discurso. En esta instancia discursiva, en la de capitalismo, podemos localizar el rechazo de la castración, efectuado y cumplido en la universalización del sujeto de la ciencia y en su efecto deleterio vehiculizado principalmente por la segregación. La segregación, dice Lacan, es la traza de la evaporación del padre. Creemos que el universalismo sigue diciendo Lacan, ¿no? Creemos que el universalismo y la comunicación de nuestra civilización hacen homogénea la relación entre los hombres. Por el contrario, el efecto es una segregación ramificada, reforzada, recortada, que no hace más que multiplicar las barreras. Y aquí viene lo que me interroga como lo actual del malestar que estaba, digamos, presente en el argumento, ¿no? Que lo actual es una pregunta que puede, o una premisa que puede resultar engañosa, porque introduce un significante que es caro a la universalización que promueve la ciencia, la actualización, lo actual. No tendríamos que entender entonces lo actual por esa vertiente. Actualización de sistemas operativos, actualización de aplicaciones, actualización de gadgets que rápidamente pasan a ser obsoletos para cubrir la falta. Hay que estar actualizado porque si no te quedas afuera de todo, le dice. Lo actual, más bien, remite a una coexistencia en paralelo de lo que no se deduce necesariamente una causalidad que no sea la de un imperativo. Me parece que la cuestión del tiempo que implica lo actual es determinante y conlleva a esta cuestión de un imperativo no causal. Entonces el malestar, y necesariamente el actual y vigente, es actual y vigente porque es estructural. Es fundamental, entonces, lo actualizado, que es una de las formas de un imperativo de goce. Es fundamental en un tiempo homogéneo y desubjetivante. ¿Cómo operaría, o cómo pienso que puedo pensar acerca de cómo opera nuestra praxis? Si recordamos que la función del analista, digamos, en una de las vertientes inteligibles es reintegrar al sujeto al saber, sujeto forcluido por el discurso de la ciencia, también el analista está forcluido por la misma situación. Por lo tanto, es por su discurso que puede ejercer esta operación. No el discurso del analista, que es la doctrina, sino por el acto del analista. Pensamos el analista como analista síntoma, procurando la vía opuesta a la del trazo identificatorio, potencialmente segregatorio, inherente al síntoma social. Procura, entonces, una desidentificación. Podríamos decir que si el trazo identificatorio agrega al sujeto al gregario de una masa, el uno por uno del psicoanálisis funciona como desagregación, no identificatoria, sintomal, propendiendo al saber hacer de cada uno y al despliegue de nuevos goces no parasitarios. Sorprendentemente, algunos parecen pensar que el uno por uno, he leído algunos trabajos, ¿no?, dentro del psicoanálisis, no convergente, digamos, ¿no?, pero el uno por uno es promovido por como una especie de remedio de los ideales individualistas liberales, ¿no? Por el contrario, eso sería pensado desde una linealidad causal. Por el contrario, el caso por caso se desmarca de la universalización propugnada por la ciencia y del efecto paradójico que produce la unión, lo común, la fraternidad, reafirmación, que es reafirmación del trazo diferencial. A mayor trazo diferencial, mayor segregación. Efecto paradójico, sí, leído como un efecto de una discontinuidad causal y lectura en una lógica no binaria. Pongo como ejemplo la efectuación
de esta lógica una cuestión planteada, vigente, en el marco del malestar en la cultura ya abordado por Freud. Me refiero a lo imposible del mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo, y más aún, amar al enemigo, precepto de difusión universal más antiguo que el cristianismo. Me voy a referir brevemente entonces al tratamiento que de este precepto hace Roberto Harari en su seminario Ética, basándose en una lectura del seminario de la Ética de Lacan. En primer término, la interpolación que sustenta lógicamente este precepto imposible de cumplir, se trata de amar lo mío en el prójimo, lo cual no es sino mi imagen especular. De esa manera, mi respaldo al como a ti mismo, si respondo al como a ti mismo, no hago otra cosa que amar aquello desde lo cual me constituyo. Si lo liquido por ese transitivismo entre yo y el otro, el prójimo, también resultaría liquidado. Yo. Esto queda, digamos, bastante claro, ¿no? Y señala Lacan, lo que se trata en el malestar en la cultura es de repensar seriamente el problema del mal, modificado por la ausencia de Dios. En términos psicoanalíticos, el límite de este amor es la emergencia de la agresividad propia de cada uno, la crueldad. El ir más allá del amor no es posible, del amor posible implicaría superar las fronteras del placer e ingresar en el territorio del goce. Cada vez que Freud, dice Lacan, se detiene como horrorizado ante la consecuencia del mandamiento del amor al prójimo, lo que surge es la presencia de esa maldad fundamental que habita en el prójimo y que por lo tanto habita también en mí mismo. ¿Y qué más próximo que ese prójimo, que ese núcleo de mí mismo, que es el del goce al que no oso aproximarme? Entonces esta agresividad implícita en el mandamiento hace que el logro del goce implique infringir el mal. Cuando se le pide, cuando se le exige a un sujeto que ame más allá de sus límites, también se le está pidiendo que bajo esa consigna del amor universal dé vía libre al goce, vía agresividad, por lo que el goce consiste en hacer mal al prójimo. Por este lado podemos responder la primera pregunta del argumento sobre las consecuencias del imperativo de goce en el lazo social. Me parece que va por este lado. Para ir concluyendo, el malestar es siempre actual por estructura. En nuestra praxis, la abigarrada variedad de nuevas patologías que presentan los diferentes abordajes psicoterapéuticos alternativos dan cuenta de otras lecturas de lo actual que incluye el progreso y la caducidad de lo previamente valorizado, soslayando... No, gracias. Gracias. Yo decía que... Otro micrófono. Ya terminó. Soslayando la castración de la ciencia, confundiendo, sin mala intención, nuevas presentaciones estructurales con nuevas estructuras. Gracias. Bueno, te pasé para la tos, por el aire, ¿no? A mí también. Bueno, ahora vamos a escuchar a Walter Echeveste, es miembro fundador de la Escuela Freudiana de Mar del Plata y actual director de la escuela. Así que, Walter, te escuchamos. Buenos días. Bueno, en nombre de la Escuela Freudiana de Mar del Plata, agradecemos la invitación a participar en las jornadas de intercambio goce y castración en el lazo social y a la comisión organizadora de Escuela Freudiana de la Argentina, de la Escuela Freudiana de Buenos Aires y Mayéutica. Participar en una actividad en el marco de convergencia entusiasma por el intercambio conceptual y también porque cada vez ratificamos la apuesta por una forma de lazo social entre instituciones y escuela.
Voy a intentar articular el tema de las jornadas goce y castración en el lazo social con lo que se propone para este panel, lo actual del malestar en nuestra praxis. Freud escribió El malestar en la cultura en 1930. Es un texto escrito, como se suele decir, a escala humana, como lo es Totem y Tabú, Psicología de las masas y análisis del yo, y El porvenir de una ilusión. Estos escritos muestran el vínculo indisoluble que existe entre lo individual y lo colectivo, ya que son textos que analizan la constitución de lo humano. En El porvenir de una ilusión, texto anterior al malestar en la cultura, Freud afirma que no se puede estudiar el destino del individuo por fuera de la comunidad en la que está inserto. Quizá por eso es que en estos escritos Freud utiliza el recurso de la analogía y por momentos el humano se comporta como una sociedad y en otros la sociedad repite la neurosis. Por ejemplo, en El porvenir de una ilusión describe que en la relación del hombre con Dios hay un contenido infantil y lejano de la realidad. Encuentra en el desvalimiento humano y en un estado de expectativa angustiada la auténtica fuente del sentimiento religioso y propone que la religión se funda en la nostalgia por la protección del Padre. Luego Freud va a definir la religión como la neurosis obsesiva universal de la humanidad. En El malestar en la cultura también encontramos este recurso por la analogía. Freud dice, se enferma por las mismas razones. Es una frase que me gusta porque contiene la posibilidad de utilizarse indistintamente para el sujeto o la sociedad. Freud acuñó el término malestar para describir que podemos vivir en sociedad porque hay una renuncia pulsional. Esta doble condición que Freud le otorga a la cultura, por una parte, alivia el malestar en relación al desvalimiento y por otro, la cultura impone ciertas privaciones o renuncias pulsionales. Para Freud hay algo de la prohibición que constituye al sujeto y también en la cultura va a haber algo de la prohibición que la constituye. La cultura está pensada por Freud como un efecto de la represión pulsional. Para Lacan, la renuncia del sujeto al goce precede la entrada en la cultura. Por la presencia... eso es precede la entrada en la cultura. Bueno, El malestar en la cultura es un texto que hizo letra en el psicoanálisis. Por esto que comentaba el compañero, por la presencia del mal. Pero es a partir de Lacan que para entender la subjetividad de la época necesitamos pensar el malestar como goce y la cultura en términos de lazo social. En el seminario, en vez del psicoanálisis, el apartado es el campo lacaniano, Lacan va a decir, hay muchas formas refinadas de sustituir este goce, cuyo aparato, que es lo social y conduce al complejo de Edipo, hace que el goce sea excluido precisamente porque es lo único que daría la felicidad. Esta es propiamente la significación del complejo de Edipo, dice Lacan. Por eso, lo que interesa en la investigación analítica es saber de qué manera, para suplir el goce fálico prohibido, se aporta alguna cosa cuyo origen hemos definido como algo muy distinto que el goce fálico, con el goce situado por la función de plus de goce. En esta cita, Lacan articula castración y Edipo, dándole el falo, como recién dijimos, un lugar relacionado a un goce fálico prohibido. Dice, es el único que va a dar la felicidad. Yo pensaba si no se puede jugar con los términos felicidad y falosidad. Sin embargo, en el texto, la significación del falo va a plantear la primacía del falo sin referencia al Edipo. O sea, en la significación del falo, Lacan va a plantear la primacía del falo sin referencia al Edipo. Al articular el falo con el significante como tal y no con el significante del nombre del padre, ubica una anterioridad que nos permite pensar que la castración no procede del padre, sino de la entrada del sujeto en el lenguaje. La prohibición y la castración del goce fálico están en el lenguaje mismo. Esto se puede formular, muchas veces lo hemos escuchado así, la verdad no puede decirse toda o también los significantes no pueden decirse todos juntos.
Así encontramos una referencia a la castración en la entrada del sujeto en el lenguaje. Vale decir que hay un malestar por el hecho de que somos seres hablantes. Voy a hacer un breve comentario de un seminario que dictamos los miembros de la Escuela Freudiana de Mar del Plata, al que denominamos Clínica del Malestar en la Cultura, para poder arribar a una articulación que hizo María Clara en uno de esos encuentros. Bueno, la castración freudiana con la lectura del seminario La relación de objeto nos permite pensar una dimensión de la falta que produce un deseo, por lo cual podría decirse que castración y deseos son sinónimos en la obra de Freud. Pero la lectura que hace Lacan de la falta freudiana en dicho seminario, seminario 4, es como el objeto en su presentación falta o el objeto en tanto falta. María Clarareta va a proponer el malestar como una modalidad del goce. Parte de considerar que la falta de la castración que plantea Freud en el complejo de Edipo es diferente a la de Lacan, porque Lacan, al inventar el objeto A, encuentra una falta que produce exceso. Queda como pregunta si no será ese aspecto del objeto A lo que hace variar el malestar freudiano al goce lacaniano. Para Lacan, la castración es condición de goce. La angustia de castración proviene del deseo parricida e incestuoso en el complejo de Edipo freudiano, pero para Lacan la castración deviene en goce. Por esa diferencia entre Freud y Lacan es que Areta plantea el malestar como una modalidad de goce. La pregunta por el malestar en nuestro tiempo no solo está planteada en relación a hacer una lectura de la complejidad de los discursos de la época o los significantes de la determinación social. ¿Por qué? Porque para el psicoanálisis el objeto que divide al sujeto no surge de los objetos que la sociedad de consumo nos ofrece, sino de los restos con los que se pierde satisfacción, los objetos parciales. Cito parte de un argumento de Sexo y Lazo Social, que es una CERAU que se realizó en Mar del Plata, donde dice: Lacan definió al psicoanálisis como un lazo social inédito, y no hay lazo social sin objeto A y sin la presencia del otro como semejante. Fin de la cita. Entonces, el objeto A es una pérdida necesaria para poder hablar. El objeto A no se inserta en la lengua, sino que es ectópico. Ectópico porque es de otra sustancia que el significante. Es algo que resuena en la lengua, se hace presente como goce en la lengua como plus de gozar. Hablar implica una privación de goce, pero a la vez el hecho de hablar se tiñe con la recuperación de un goce. Y la forma en que ese goce tiene lugar o se hace síntoma es a través del cuerpo y los objetos parciales. Cuando hablamos lo hacemos con la lengua materna. Lacan también lo llama la estofa, es decir, con lo que se habla, pero lo que antecede al surgimiento del ser hablante es el objeto A. La dificultad que se plantea al ser hablante es la complejidad que conlleva hacer entrar en la estructura algo tan extraño como el goce. Esa estructura a la que me refiero no es una estructura impuesta, sino que algo, al manifestarse, estructura. En este tiempo, en este país y con esta política, existe una desacreditación de la palabra, de la reivindicación de los derechos y la organización colectiva. El ideal de libertad podría ser una de las modalidades con las que el goce se presenta, pero es el psicoanálisis como práctica de discurso el que puede transmitir que un sujeto puede ser libre en la medida de su ignorancia de la sujeción inconsciente. Lacan, cuando se refiere a la ignorancia en el seminario Los escritos técnicos de Freud, lo hace en dos sentidos diferentes. Por un lado, la ignorancia del sujeto que se sitúa en la dimensión de quien ignora y se compromete en la búsqueda de la verdad como tal. Esta disposición a la transferencia es lo que puede dar lugar al comienzo de un análisis. La otra ignorancia, y es a la que me estoy refiriendo, es la ignorancia como pasión del ser, cuando de eso, de la castración, no se quiere saber nada. El psicoanálisis es una práctica que se pone en juego respecto al goce. Si hay algo que el analista puede hacer es hacer decir
porque es en el análisis donde se constata la existencia del inconsciente. Así como el analizante le supone un saber al analista, el analista supone que puede haber un sujeto. No hay un sujeto de goce, hay un sujeto que es objeto del goce, objeto en tanto al goce lo padece en sus fantasmas de ser gozado. Respecto del malestar, en nuestra praxis o en nuestra praxis o con nuestra praxis, tenemos que considerar si hay alguna posibilidad de constituir un síntoma allí donde hay un goce, o constituir un síntoma allá donde el principio del placer no alcanzó a poner límite a ese goce. Bueno, hasta acá. Gracias. Bueno, ahora vamos a... ¿Se escucha ahí? Sí. Bueno, ahora vamos a escuchar a José Suberman, AME y AE de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, expresidente, varias veces miembro del comité de redacción de Cuadernos Sigmund Freud, donde publica habitualmente, miembro honorario del Grupo de Psicoanálisis de Tucumán y de Clínica del Cártel, Movimiento de Psicoanálisis Mar del Plata, y cofundador de la Reunión Lacanoamericana de Psicoanálisis, autor de numerosas publicaciones y entre ellas Lo que la práctica del psicoanálisis nos enseña. Bueno, José, te escuchamos. Bueno, agradezco la invitación a los miembros de la escuela y de las 3 instituciones y me parece importante, digamos, esto que hacemos de poner en valor la palabra, que es lo que, digamos, pone en cuestión el malestar actual, el goce actual. Pongo en valor también, digamos, que este modo de enhebrar lo que Freud llama cultura en el malestar en la cultura, lo que Lacan llama el discurso como lazo social. Porque ustedes recordarán que muchos freudianos tomaron esto de Freud, de cultura, como una cuestión de educarse. Y nosotros diferenciamos lo que es el saber de lo que es el conocimiento. Por eso celebro el modo en que fue enhebrado por los oradores que me precedieron, esto de lo que Freud llama cultura y Lacan llama el discurso como lazo social. El saber no es el conocimiento. De hecho, los analistas nos formamos en nuestro análisis, en nuestras supervisiones, en el lazo con otro, y no estudiando, ¿cierto? Digamos, por eso no hay formación del analista en la universidad, por ejemplo. No es el conocimiento lo que nos sitúa, sino el saber inconsciente, el S2. Bueno, voy a saltear las citas de Freud, porque ya fueron bastante citadas, elegimos citas semejantes, y voy a tomar esto de poner en valor la palabra, el discurso, como lo trae Lacan en sus diferentes momentos. En el muy antiguo trabajo suyo, La familia, ya habla Lacan de la caída de la función paterna, implica una pérdida del valor de la palabra, ¿cierto? Esto ya era importante cuando lo dijo, ¿cierto? Pero no pierde valor en los siguientes desarrollos de Lacan. Cuando define el discurso como cadena significante, pierde valor la cadena si en nombre del Padre no lo organiza, como estuvo planteado también en el muy antiguo esquema lambda que todos recordarán.
si el padre no está a la altura de su función simbólica, en este momento de desarrollo de Lacan del discurso como cadena de significantes, habrá pasaje al acto, un goce descontrolado. Si queremos leer en la actualidad estas cosas cuando el padre no está a la altura de la ley, de la función, podemos leer mínimamente lo que pasó con el expresidente Alberto Fernández, cuando todos acatábamos tan mayoritariamente esa legalidad de la cuarentena, ¿cierto? En el momento en que él falla a la ley que él estableció haciendo esa fiesta en Olivos, cae absolutamente su imagen, su aprobación, ¿cierto? Y proviene esta desarticulación de su gobierno y el caos que implicó para todos nosotros, ¿cierto? Y que desembocó en lo que fue la última elección. Es decir, espero que que el mismo destino corra el actual ocupante de la Casa Rosada después del Cryptogate. Por lo menos yo espero eso, que caiga del mismo modo. Bueno, en la resignificación del término de discurso como 4 términos en 4 lugares, digamos, hacia el lazo social. El lazo social es el discurso, no es de las pertenencias. Por eso cuando hacía esta lectura de actualidad, lo hacía leyendo la función del padre, como enseña el psicoanálisis, y no desde un alineamiento partidista, ¿cierto? Sino leyendo algo que podemos tomar como discurso en la medida en que lo leemos. Acá Lacan también insiste que cuando no hay discurso hay pasaje al acto, lo cual nos invita a no naturalizar algunos conceptos en boga, como esto de la autopercepción, ¿cierto? Hemos discutido acá con varios jefes de servicios de adolescencia en un foro de hace unos 2 años, como algunos, bueno, viene un varón y dice yo me percibo mujer y en el Durán lo operan inmediatamente, por ejemplo, ¿cierto? Se naturaliza sin interrogarlo. ¿Qué te llevó a eso? ¿Por qué estás en eso? Digamos, poder interrogarlo desde su singularidad, como, por ejemplo, propuso la jefa del Argerich, ¿cierto? Que tiene otra, no opera inmediatamente, sino que medica hasta la mayoría de edad, deshormoniza y manda al servicio de psicología, como para abrir alguna posibilidad de que se interroguen. Cuando no hay discurso, aparecen entonces las compulsiones, las impulsiones. No naturalizar también hace a no tomar tan naturalmente algunas cuestiones en boga, como igualar patriarcado a machismo, ¿cierto? Que se ha impuesto tan fácilmente. Porque en verdad es justamente al revés. El patriarcado es un exceso de la función paterna que trae cierta sumisión, ¿cierto? Pero hay función paterna en su exceso que el psicoanálisis ha cuestionado bastante claramente. Pero el machismo aparece donde no hay ley. Todos habrán visto en la serie cuando dicen, acá quién es el más poronga, ¿cierto? Ahí aparece el machismo, digamos, porque no hay ley. Justamente el desconocimiento de lo femenino hace a que en tanto lo femenino toca lo real, es lo menos conocido por cada uno de nosotros. Toca lo real de la letra, toca ese real que va más allá de la letra y que no cabe en la palabra. Eso es lo que rechaza el machismo cuando dicen eso, quién es el más poronga y no hay lugar para las mujeres.
no son entonces sinónimos, sino que son opuestos, machismo y patriarcado. Yo, por ejemplo, lo de Rita Segato, que todos habrán leído, celebro que haya ido a la cárcel, entrevistado a los presos, el modo en que los entrevista, pero cuando le pregunta, por ejemplo, a un preso cómo se llevaba con su mujer, muy bien, divina, la quiero mucho, teníamos muy buenas relaciones, y le dice, ¿y por qué salía digamos, a hacer violaciones, que es lo que lo lleva a estar detenido? Entonces él dice, la verdad que no sé. Ella no continúa la interrogación, como haría un analista, sino que dice, esta es la consecuencia del patriarcado. Sin ninguna interrogación de la singularidad, de cómo es la estructura del superyo, del goce del otro, sí, el sujeto es el sujeto del otro, algo tiene que ver, pero cómo se inscribe en esa singularidad, ahí no puede avanzar. Critica al psicoanálisis, critica a Lacan, pero el patriarcado es la respuesta a todo, como una máxima universal que después de todo no nos explica nada. Bueno, voy a tomar una cita distinta del discurso capitalista, el del saber del analista, para no repetir las que ya se dijeron, de Lacan. Lo que distingue al discurso del capitalismo es esto: la Verwerfung, el rechazo, fuera de los campos de lo simbólico, con lo que ya dije, tiene como consecuencia. ¿El rechazo de qué? El rechazo de la castración. Todo orden, todo discurso que se entronca en el capitalismo deja de lado simplemente lo que llamaremos las cosas del amor, amigos míos. ¿Ven eso? No es poca cosa. Es lo que dice en el Santán, en lo que está publicado como el saber del analista, estas conferencias ante los residentes y psiquiatras del Santán. Esta forclusión de las cosas del amor hace también a la forclusión del amor de transferencia. Hemos escuchado todos algunas consultas muy desafectivizadas, ¿cierto? De padres que dicen, arrégleme, a ver si me arregla el chico, como sin ninguna implicación en el asunto y sin estar afectivamente comprometidos. Eso hace que hayamos escuchado últimamente algo que celebro, el trabajo de analistas de cómo pasar de consultante o paciente a analizante. Es un trabajo que solamente puede hacer un analista, que incluya alguna pregunta sobre esto que lo trae al consultorio porque lo mandan, porque ya no sabe más qué hacer con su vida. La verdad nos importa no en sí misma, como a los lógicos. Nos importa en tanto apunta a lo real. La verdad que está en lo que se dice nos importa en tanto apunta a lo real, si va en la dirección de gozar del deseo o va en la dirección de un goce que excede al deseo, ¿cierto? Como hablábamos antes de las impulsiones y las compulsiones. Si el discurso capitalista a lo que incita es al consumo del individuo, también pensemos que se estimula bastante el consumo de psiquiatras y de psicólogos, que tenemos que interrogar, ¿cierto? Eso también se consume, uno en La Nación lo lee todos los días, ¿cierto? No es como antes que se atacaba a estas profesiones, pero digamos que implica poder trabajar con quienes ejercen estas profesiones, sí, que los analistas podamos discutir.
Los psiquiatras que conocí en mi residencia no eran como los actuales, que medicaban para abolir síntomas. Sostenían la pregunta por el enigma de la locura, no como lo hacemos los analistas, pero sostenían una pregunta, no arreglar todo con remedios. Entonces, digamos, como hace Lacan en el discurso a los psiquiatras, también es nuestro trabajo, cuando trabajamos con ellos, instar a que recuperen su pregunta por la locura, aunque lo hagan desde otro lugar. Y otro tanto con los psicólogos, ¿cierto? No cómo arreglan al chico, sino cómo pueden interrogar lo que está en juego. Bueno, dejo acá para que así podemos conversar. Gracias. Bueno, vamos a abrir un espacio de preguntas, comentarios. Empezamos en la sala y también en el Zoom, con las manitos levantadas. Empezamos en la sala. Vamos a ir anotando, bueno, la mano, empezás Marcela, después Marta, Adriana, yo voy anotando, Alejandra, bueno, espera que voy anotando, Marisa. Marcela. Espera que la llevo, espera. Ah, ese. Hola, ahora sí. Bueno, les agradezco los trabajos y los recorridos, me parecen muy valiosos. Ponen a pensar y a trabajar en el movimiento del pensar y el producir. Me quedé pensando especialmente en el trabajo de José, y hacer una pregunta respecto de estos opuestos, como lo presentás, el patriarcado y el machismo. Se me hace que estos opuestos hacen una especie de movimiento de pinzas, que si bien son opuestos, coadyuvan a producir una neutralización de lo femenino en tanto función. No hablemos de las mujeres, sino lo femenino como la posibilidad de escuchar, la posibilidad de cuidar, la posibilidad de darle lugar a la pregunta, la posibilidad de darle lugar a la palabra, ¿no? Vos decías, los viejos psiquiatras no medicaban rápido y sostenían una pregunta. Pasa con todas las disciplinas médicas, no solo con la psiquiatría. En la medicina cada vez se piden más estudios y se revisa menos y se interroga el síntoma físico. Hay algo de sostener la pregunta que cuando vos tomabas el ejemplo de Alberto Fernández, que es la declinación del padre en tanto, una muestra de la declinación del padre en tanto no sostiene su propia ley con su ejemplo, creo que tiene que ver con esto de ese movimiento de pinzas como entre lo patriarcal y la fuerza bruta del macho, ¿no? No sé si lo podés pensar así. Se lo extiendo a todos. Bueno, Marta, estaba Marta, después Adriana. ¿Cómo Alicia. estás? Bueno, encontrando amigos. Bueno, muchas gracias por los trabajos. Hay muchísimas cosas para discutir y para conversar. Yo voy a poner solamente una, y es la cuestión que plantearon, creo que lo trajo Néstor, la voluntad de goce. La voluntad de goce, que parece el imperativo actual del capitalismo según mi criterio y mi lectura, reemplaza al deseo, porque la voluntad de goce es la perversión. Entonces, si esto es el imperativo, ¿qué lugar nos queda para el deseo? Si esto es el imperativo,
en lugar de líderes psicóticos o esquizofrénicos, me parece que estamos en el campo de la perversión, donde la perversión puede ser una defensa frente a la psicosis. Tenemos un líder en un gran país del norte que tiene no sé cuántos juicios, entre ellos los de abuso, que creo que eso fue absuelto. Y desgraciadamente no hay que ir tan lejos para hablar de líderes y perversión. Lo cual nos plantea a los psicoanalistas qué pasa con el deseo. Por eso traía José esta cuestión de la poca afectividad que puede haber en las consultas, ¿no? Porque el deseo en relación al objeto A conecta enseguida con la afectividad. Una sola cuestión más. En lo que planteaba Néstor de el mal en el lazo social, es inevitable, es la pulsión de muerte. Me parece, y es una hipótesis, y me gustaría discutirla, si no es el deseo el que puede desviar la pulsión a otro lugar que no sea matar al otro. Pero si el imperativo es otro, ¿cómo nos arreglamos con esto? Y un último comentario. Freud dice, tomando lo que traía José, que el patriarcado es el retorno del padre de la horda. No es la función paterna. Exactamente. Adriana, en lo que sí voy a recordar que los comentarios sean más breves, así porque hay varios. Bueno, para trataremos. todo, hay una lista larga. Bueno, muy interesante el panel, muchísimas gracias. Bueno, a mí me causó una pregunta para Néstor. Al finalizar, vos decís algo así como que el malestar es por estructura y que entendí que no hay nuevas modalidades clínicas, ¿no? Y entonces te preguntaba, ya que se mencionó también lo de la renegación, si no será que en cada época, cuando Lacan nos dice unir nuestro horizonte a la subjetividad de la época, no hay alguna renegación respecto de la castración que no es la misma, o sea, no es la misma en la época de Freud, lo que se renegaba, y no es la misma en nuestra época, ¿no? O sea, en esto digo que quizás lo que se decía, las compulsiones, los actings, la repetición, el ataque de pánico, digamos, como que toma distintas modalidades de acuerdo a la renegación que cada época hace de la castración. Y después otra preguntita en relación a lo que habló Walter y lo que habló José, que me pareció muy interesante, ¿no? Que la castración es subsidiaria del lenguaje. Y la función paterna, digamos, cuando está devaluada, digamos, ¿cómo lo podemos pensar en estas nuevas parentalidades? Digo, hay una función que dice no a lo incestuoso, a la, digamos, filiación cuerpo a cuerpo, madre-hijo, digamos, ¿cómo lo piensan esto? Bueno, gracias. Bueno, ahora Alicia Hatman, hay dos Alicia. Alicia, hacemos 4 y 4. Bueno, quiero agradecer todos los trabajos, es realmente muy interesante la mesa. Bueno, yo me quedé sintetizando con el trabajo tuyo, José, la importancia del valor de la palabra. Me quedé con esto porque hay algo, Lacan se pregunta en Lanzú especialmente, si en un tiempo no nos vamos a burlar del psicoanálisis. Ya lo está anticipando en ese momento. Y bueno, y en ese mismo seminario dice, bueno, estamos trabajando en relación al inconsciente, pero las producciones son del orden de una estafa, ¿no? Una estafa, una escroquería. O sea, es un seminario muy polémico en ese sentido. Pero, y a la vez con todas las contradicciones, ¿no? Que existieron en todos los tiempos, ¿no? Entonces, yo creo, y tomo lo de Domínguez, tu nombre es Néstor, de Mayéutica, me gustó mucho el comienzo de tu trabajo, porque yo creo que en este momento, más allá de los embates y todos los ejemplos que podemos dar sobre, bueno, Rita Segato, el feminismo, el patriarcado, en fin, todos los embates de la época que podríamos encontrarlos de igual manera,
en toda la enseñanza de Freud y el comienzo del siglo XIX y el comienzo del siglo XX. O sea, de otra forma, otros embates que tuvo el psicoanálisis. Lo que Lacan nos enseña, y tomo, no sé si lo entendí bien lo que dijiste, Néstor, es que cada vez más tenemos que posicionarnos de una manera muy singular en el caso por caso. Son muchas las cosas de las nuevas, si es verdad. No es que hay nuevas presentaciones, pero tenemos que ubicarnos, ¿no? Un ejemplo muy interesante es la película Anora. Sí. La película Anora, que por ahí los mayores como nosotros, por ahí nos hubiéramos levantado a los 5 minutos, yo hice un esfuerzo enorme para quedarme, y cuando me quedé, festejé el hecho de haberme quedado, porque ese es el mundo en el que vivimos, ¿no? O parte del mundo en el que vivimos. Entonces, bueno, poder adentrarnos en ese mundo, no en términos de lo actual, sino de poder justamente estar actualizados para poder escuchar. Porque si no estamos actualizados para poder escuchar a esos que vienen, sí, puede ser indivisos, pero se van a ir dividiendo por la angustia que ese mundo les produce. Ahora, si nosotros los conocemos, no los podemos escuchar. Entonces, esto es lo que quería plantear a partir de lo que José dijo, el valor de la palabra ahora. Bueno, nada más. ¿Quieren hacer una devolución y después hay 4 más anotados para que no, o quieren, me parece, quieren comentar algo en relación a esto que están comentando o sigamos escuchándolos con las preguntas? Bueno, Alejandra, te toca a vos ahora. Bueno, muchas gracias. Celebro enormemente esta reunión porque más allá de las ponencias que pudimos escuchar, me parece que nos reúne alrededor de un tema crucial que tiene que ver con el porvenir del psicoanálisis. Entonces, creo que lo que estamos trabajando apunta al más allá del presente, ¿no? Al más allá de lo actual, de la actualidad. Y me preguntaba, ¿no?, si la salida es 1 por 1, como dice la en televisión, muy poco se puede esperar de un efecto generalizado del psicoanálisis. Creo que lo dice así, ¿no? Con cierto escepticismo, pero yo creo que en ese punto debemos apostar, como dice José, a la palabra y no pensar que tenemos que hacer psicología de las masas, en todo caso. Ahora, la pregunta que me surgía escuchándolos era, José hablaba de poner en valor la palabra y yo me preguntaba si no habría que poner en valor la función paterna, tan caída, descreída y pasada de moda. Disculpen que lo diga así, pero creo que tenemos que volver a los fundamentos. A ver, ¿por qué lo digo? Porque si el malestar en la cultura es un efecto de la operación fundante del padre, porque efectivamente si hay renuncia al goce, hay función paterna operando en la estructura, digo, ¿no estaremos en presencia de una tensión permanente entre la renuncia al goce y el goce? Quiero decir, y ahí me preguntaba si esto que traía José nuevamente respecto de lo forclusivo, de las consultas actuales, de la no implicación, inclusive de la relación al inconsciente, de pacientes que no traen chicos, sino que vienen por ellos mismos, ¿no estaremos también poniendo en cuestión la cuestión forclusiva en lo social? Y en ese punto el lazo social está puesto en crisis,
porque me parece que se trata de los límites, de lo que queda por fuera, ¿no? De lo que implica el lazo social, en donde podemos reconocer una lógica que tiene que ver con la función paterna también, ¿no? Regulación de goce. Entonces, pasaje al acto, límites del discurso, tenemos que interrogarnos, me parece a mí, sobre eso que queda afuera. Bueno, hasta acá. Bueno, Gabriela Spinelli, te paso el micrófono. Estamos con los... ¿Cómo vamos de horarios? Ya estamos en horario, ¿no? Bueno, voy a tratar de ser breve para atenerme a la función paterna. Estaba pensando a partir de algo que dijo Walter y compartirles una pregunta, ¿no? Que es respecto de la insistencia de este sintagma lazo social en las actividades que hacemos, porque vos recordabas justamente una actividad donde en el título estaba lazo social y la cantidad de actividades que hacemos donde en el título está este sintagma, ¿no? Entonces decía, si como bien nos recordaban los cuatro, ¿no? Ya Freud instaló y seguimos sosteniendo que no hay ninguna posibilidad de un psicoanálisis individual, sino que sería un verdadero contrasentido pensar en eso, que no se puede pensar ningún sujeto por fuera de su comunidad, por fuera de lo colectivo. ¿Qué dirá esa existencia? Para poder también nosotros interrogarnos respecto de los desórdenes que denunciamos, ¿no? Justamente teniendo en cuenta algo que también de alguna manera señalaron, que es esta diferencia radical entre lo actual, ¿no? La relación al tiempo, a esto que no cesa de no, que está en lo actual, que no tiene nada que ver ni con lo vigente, ni con lo presente, ni con la actualidad. Bueno, preguntarles si se les ocurre algo en relación con esto de la insistencia del lazo social. Lo tenemos que estar recordando todo el tiempo entre nosotros los psicoanalistas, ¿no? Bueno. Bueno, Patricia Mora y ya cerramos. Sí, estamos con los tiempos. Bueno, hola, muchas gracias por los trabajos. Sí, ahora. Muchas gracias por los trabajos. Me quería referirme en particular y hacer una pregunta al trabajo de Pablo, que me pareció, bueno, muy precisa la articulación que hiciste, digamos, entre el discurso del amo, el discurso capitalista y las conclusiones que vos extraes de eso. Porque cuando hablamos de palabra, digamos, me parece que en el trabajo de Pablo estaba muy claro, digamos, se trata de justamente lo que Lacan plantea en relación al discurso capitalista del corte con el saber inconsciente, el S2, digamos, de esa palabra del inconsciente estamos hablando, ¿no? Es decir, y si eso no se articula, lo que no hay es un resto, justamente. Y eso es lo que hace a la posibilidad, ¿no?, de la creencia de un goce pleno, digamos, que no haya resto, que no haya un A, que reste de la operación respecto al saber inconsciente, del S2, esa desconexión, digamos, ¿no? Y vos, Pablo, me pareció muy preciso eso que vos articulabas ahí, y me gustaría preguntarte si podés abrir un poco más, digamos, vos hablaste de la monomanía del dinero, me pareció perfecto, y dijiste otro término más, que se me escapó. Si podés recordar el otro término y ampliar un poco esa conclusión que vos sacabas respecto de lo que podría ubicarnos muy bien respecto de la época que vivimos. Gracias. Bueno, Alicia, y después volvemos a la mesa, si hacen un comentario y vamos cerrando. Bueno, en primer lugar les agradezco muchísimo porque esto nos permite justamente ponernos a hablar, como decía Alejandra. Una de las cuestiones que estábamos hablando especialmente me hacía acordar a una presentación, y hago el puente con la presentación de la siguiente mesa con Diego Fernández, a partir de tu trabajo, Pablo, me hizo recordar que hay una diferencia que hay que mantener, que es una cuestión es por la estructura, una cosa es el deseo de muerte y otra cosa es matar al otro. Y esta diferencia es muy importante establecer porque no se puede sin el deseo de muerte, ¿no? El deseo de muerte del padre, ¿no es cierto? Esa es la primera cuestión que quería, porque si no, no hay ese pequeño otro con el que, digamos, me voy a constituir extraído del campo del gran otro. Bien.
Y el otro punto, por lo que vos decías, Néstor, me hizo pensar, pero en la misma línea del pequeño otro, y en la apropiación de términos, ¿no? Esto que del uno por uno, cómo esto puede degenerarse, por decir así, hacia el lado del individualismo, o lo que en psicoanálisis entendemos que el uno por uno es lo que permite la posibilidad del colectivo. Eso es. Bueno, ¿quién de la mesa quiere tomar palabra? Bueno, gracias por las preguntas. Bueno, anoté alguna de las preguntas que se hicieron a la mesa. Adriana, en relación a lo que vos comentabas, ¿no? La pregunta por la función paterna. Es una opinión, ¿no? Que sí, hay una función paterna que dice que no, pero también hay una caída de la función paterna. Entonces, no es que no se diga que no, sino que ese no ingresa como un determinante, porque en la época, digamos, el padre es un padre que, digamos, está devaluado en el sentido de que ya no tiene eficacia simbólica como la que tenía antes, se supone. Eso me parece a mí que hay algo que es un padre que pertenece a una determinada época y con una subjetividad. Me parece que la caída tiene que ver con la eficacia simbólica perdida. No es que no se diga que no, se dice que no, pero eso me parece que hace obstáculo a una idea de unicidad y de libertad. Digamos, por no poder entender que el sujeto es un sujeto del inconsciente o que hay determinantes que son inconscientes, no se eligen los determinantes. Después, bueno, cuando Alejandra Rodrigo decías la renuncia y el goce, ¿no? Como si fuera un punto de tensión, que hay algo relativo a la renuncia y el goce. A mí me parece que es inherente, que no puede ser de otra manera. O sea, va a haber una renuncia y va a haber un goce en la cultura. Es como, me parece que es algo paradójico, pero es así. Como que no se puede evitar. Y en relación a lo que preguntaba Spinelli, es a mí me parece que esto de que hay una insistencia con la cuestión del lazo social, supongo que insiste porque hay algo que no está elaborado, hay algo que no está articulado, no está entendido, por eso insiste. Bueno, siguiendo la metáfora esta que hace Freud de que la sociedad actúa como un individuo o el individuo actúa como una sociedad, pienso que si insiste es porque hay algo que no está elaborado y no le encontramos la vuelta. Bueno, hasta acá. Bueno, muchas gracias por los comentarios. La cuestión del uno por uno lo seguimos haciendo cada vez que nos consultan, ¿cierto? La forclusión de las cosas del amor. Lacan habla de cuando introduce la cuestión del discurso capitalista que también explicó Pablo. Digamos, esto también es de cada entrevista, como decía antes, también la forclusión del amor de transferencia. Esto lo percibimos en muchas consultas, ¿no? Pero también creo que la cuestión es cómo trabajamos los discursos en boga. A mí me pegó mucho una carta que un joven judío le envía a Freud en plena guerra, o casi cuando termina, cuando Freud escribe Moisés y la religión monoteísta. Este joven le dice, Freud, escúcheme, después de que nos han matado 6 millones de hermanos, ¿a usted se le ocurre decir que los judíos lo matamos a Moisés? ¿No nos puede evitar un poco el sufrimiento? ¿Cierto? Freud no organizó una manifestación contra los nazis, pero escribió El malestar en la cultura y Moisés y la religión monoteísta. Dice, justamente no implicarse en el asesinato del padre lleva a la sumisión.
Digamos que no es que lo que escribe es contra los judíos, digamos, asesinos de Moisés, sino para instalar justamente la dimensión del valor de la palabra que subrayaba. Cuando empecé a historizar, para mí, cuando Lacan dice el inconsciente es político, es lo mismo que cuando dice el sujeto es el sujeto del otro. ¿Cierto? ¿Quién puede vivir cotidianamente si en algún lugar no le trabaje qué pasó el 24 de marzo, qué pasó con golpear a los jubilados? En algún lugar nos trabaja, digamos, y entonces es poder analizar desde el psicoanálisis esas situaciones es algo que nos compete. Digamos que creo que es algo totalmente distinto que encolumnarnos. Particularmente yo cuando voy el 24 de marzo con mis hijos y con mi nieto a la marcha, mi oxímoron preferido es desorientado de izquierda porque no me puedo encolumnar con ninguna, pero necesito estar ahí. Y creo que la cuestión de trabajar estos discursos del psicoanálisis es importante. Historicé la caída de la función paterna desde la familia, que Lacan es la primera vez que lo dice, y la caída de la función paterna hace a la desvalorización del valor de la palabra, ¿cierto? Digamos, qué sé yo. Y también allí se da una discusión. Viva la libertad, carajo, lo gritaba Osvaldo Bayer y ahora lo grita este. Hay que ver cómo se inscribe este grito en cada discurso, ¿cierto? Bueno. Entonces ese es nuestro trabajo. Y cuando trataba de no naturalizar, igualando patriarcado al machismo, Marta, está bien lo que decís, que el patriarcado es el retorno del padre de la horda, pero que es digamos, asesinable. José, le damos Digo la palabra, para no... le damos la palabra. Que yo traía no naturalizarlo. Está bien. Digamos, no traigo la verdad toda. Le damos la palabra. La verdad está en lo que se dice y está bien que se cuestione. Gracias. Le damos la palabra a Néstor Domínguez y cerramos el panel. Bueno, muchas gracias por todas las preguntas. Bueno, debido al tiempo y, bueno, cierta homogeneidad de algunas preguntas sobre caminos que tomaban, voy a responder no caso por caso, sino un poco en general. Se me ocurría que, claro, las preguntas van particularmente y qué de la forclusión, digamos, del sujeto, y qué hacer con la cuestión de goce o deseo, digamos, qué pasa con la castración. Yo diría que cuando llegamos a esas preguntas, a esos callejones sin salida, son atolladeros de la lógica. No me parece que sea algo de nosotros lo que llamaríamos el objeto. Bueno, nosotros no, nosotros como, ahí me puse como del discurso científico, como el objeto de nuestro estudio, digo, ¿no? Hay atolladeros de la lógica, me parece, binaria, que implica que no hay posibilidad de salir del uno o el otro, ¿no? Que es lo mismo con lo que nos enfrentamos en la segregación. Entonces, lo que puedo contestar como ampliado para estas preguntas es, bueno, forclusión y forclusiones, ¿no? Goce y goces, castraciones. También creo que estaba en el argumento algo de ese orden, ¿no? Porque ya no es un problema de cómo trabajar ante, digamos, esta especie de presión forclusiva de la cual el analista también forma parte, ¿no? Porque nosotros, como analistas, también estamos forcluidos del discurso científico, o sea, lo que es del discurso científico. Por eso decía que un poco la reintroducción del sujeto, digamos, en el saber, tenía que ver no en el orden, la vía es sí es el orden del discurso analítico, pero por el acto del analista, por el discurso del analista, ¿no?
Entonces, hay algo del orden, de ese orden en juego, y la otra cuestión de una lógica a seguir, digamos, que no es un cambio de paradigma, ¿no? Digamos, los desarrollos de la teoría del caos en la última enseñanza de Lacan, de alguna manera podemos pensarlo esto que acciona sin anular lo precedente. Y bueno, estamos a... Pablo, ¿querés agregar algo? Porque... es un poco largo. Sí, porque me parece que son los invitados y amerita que digas bueno, algo. Y ya con eso cerramos. Hola, sí. Bueno, voy a tratar de resumirlo. Vos me preguntabas por la mutación del discurso capitalista. Yo creo que hay dos cuestiones importantes. La primera es la inversión de las letras, que el sujeto que está en el lugar de la verdad va al lugar del semblante y el S1 baja. Y después hay una modificación en los vectores, que eso es muy interesante. Eso lo trabaja muy bien Pierre Bruno en el libro ese, y es muy interesante. Porque hay dos inversiones de vectores. Hay un vector que va del semblante al otro, que desaparece, y el vector que sube de la verdad al semblante invierte el sentido. Y hay una consecuencia que es por la alteración de las letras, que es que, bueno, primero, el sujeto deja de estar relacionado con el inconsciente, se queda desconectado. Por otro, hay otra cuestión que es que el sujeto se dirige hacia el S1 como verdad. Eso yo creo que se puede leer como si estuviera no determinado, como un sujeto que pudiera hacerse a sí mismo. Y hay una tercera consecuencia que yo no la tomé, que tiene que ver con lo que decías del objeto, que es que hay dos vectores diagonales en el discurso del amo. Esos dos vectores se mantienen. Entonces, al alterar el orden de las letras, el objeto A, en el discurso del amo, el sujeto no tiene relación con el objeto. El único vector que está quitado es el vector que volvería del A al sujeto. Va al S1. Al alterar las letras, el sujeto tiene relación con el objeto. Entonces, da la ilusión de una satisfacción, de la posibilidad de una satisfacción que está en relación a lo que decía Marta. Y bueno, esto. Después lo otro es muy cortito, esto que trabaja Pierre Bruno, que a mí me pareció buenísimo, que es que me parece que permite plantear una como cierta no coincidencia exacta entre cultura y lazo, ¿no? Como si no, yo primero iba a hacer así, después dijo, no se traduce sin resto, hay algo más ahí. Y él lo plantea como sociedad, pero dice, bueno, una sociedad da lugares, ¿no? Una sociedad da lugares. Y los lugares que da una sociedad permite que determinadas cosas vayan a determinado lugar. Entonces él lo que dice es, bueno, en sociedades primitivas había un lugar al que podía ir el psicótico, que era el lugar del chamán, el lugar del brujo. El capitalismo no dejó más, dice como el Imperio Romano, que la competencia por el poder o el dinero. Entonces el único lugar que queda disponible es el lugar de lo político. Es un poco un anticipo de lo que se viene. Bueno. Eso es lo que hace que quede claro.